Muchas gracias, señor presidente. Yo empiezo por hacerle un reconocimiento a la senadora Arlet Casado, ponente en nombre de nuestro partido de la reforma tributaria, que ha hecho un trabajo serio, juicioso y responsable. Pero a mí esta reforma tributaria me recuerda la fábula de Esopo, que habla del parto de los montes. La montaña parió un ratón. Nos prometieron una reforma tributaria estructural, con una comisión de expertos, todo un ejercicio de varios meses, y terminamos en la misma reforma tributaria de cada 18 meses, senador Zerpa, en donde se apaga el incendio fiscal del momento y se tapan los huecos para financiar el gasto del gobierno nacional. ¿En qué debe consistir una verdadera reforma estructural? Una reforma estructural, señor presidente, debe responder por lo menos a 4 principios fundamentales. El primero, el principio de equidad. El segundo, el principio de redistribución de ingresos. El tercero, el principio de eficiencia, es decir, por lo menos saber quién se beneficia de una reforma tributaria. Y el principio de transparencia, para saber a dónde van los recursos que se buscan adicionar con esta reforma tributaria. ¿En qué consiste nuestra normatividad fiscal y tributaria, senadora María del Rosario Guerra? Pues ni más ni menos que en una telaraña de intereses particulares, una colcha de retazos donde cada interés particular va por lo suyo, defiende su pedazo, su exención, pero donde queda absolutamente diluido, senador Zerpa, el interés general, donde queda diluido el interés público. Esa responsabilidad, claro, no solamente está en cabeza de los gobiernos que han pasado desde hace varios años, no solamente el gobierno Santos, esa responsabilidad también está en cabeza de las empresas, señor presidente, que se han gastado más dinero en lobby y en cabildeo que en invertir en productividad, en ciencia, en tecnología, en innovación, en desarrollo industrial, que es lo que necesita un país para darle valor agregado a sus productos y a su economía. Nos hemos acostumbrado a ser un país de la renta, un país que depende del precio del petróleo, un país que depende de la tasa de cambio del dólar. Y si estas variables cambian, entonces la economía se nos va al traste. Una economía sólida tiene que estar fundamentada en esos principios de oferta exportadora de alto valor agregado, con una política industrial sólida. El otro criterio, señor presidente, es la clase media. El dinamismo de una economía, también el motor, radica en la fuerza, el fortalecimiento, el aumento de una clase media. Y nuestra clase media en los últimos años ha crecido, se ha expandido. Más colombianos han logrado ingresar a la clase media, pero en este momento está en peligro la clase media de perder ese fortalecimiento y esa dinámica de los últimos años. Y los colombianos de más escasos recursos están perdiendo la oportunidad efectiva de ingresar a esa clase media que sueñan para tener nuevos ingresos. El otro tema fundamental que realmente abordamos tímidamente en esta reforma, senador Manuel Enrique Rosero, es el tema de las zonas francas, que han sido falsos positivos tributarios. ¿Por qué digo que son falsos positivos tributarios? Porque es la confianza a mis inversionistas, los inversionistas que más capacidad de lobby tienen de gestionar, ingresar a esas zonas francas, son los que logran ese beneficio. Están las cifras, menos del 6%, señor presidente, las exportaciones vienen de esas zonas francas. Y se supone que la razón de ser de esas zonas francas es exportar con valor agregado, zonas de estímulo a la innovación, a la ciencia, a la tecnología. Pero Colombia tiene hasta el doble del promedio latinoamericano
de zonas francas en comparación con otros países, y las cifras de generación de empleo, las cifras de exportación desde estas zonas francas realmente son lamentables. Estas zonas francas deberían progresivamente desmontarse, señor presidente, o que cumplan con la función y el espíritu con el que deben cumplir, que es buscar una oferta exportadora de alto valor agregado. El otro punto que no se ve por ninguna parte en esta reforma, señor presidente, es el informe de riesgos fiscales del Estado. Mejorar la seguridad jurídica tributaria y la gestión económica financiera del mismo. Dos puntos fundamentales, señor presidente. Aquí no se ve cómo vamos a financiar el posconflicto. No hay realmente un norte, no hay una línea que nos permita saber de aquí en adelante la transición hacia la paz y la financiación de los acuerdos de paz, cómo se va a llevar a buen puerto en términos fiscales y tributarios. Las demandas contra el Estado, que también cada vez pesan más sobre las finanzas públicas, no vemos tampoco una respuesta y un estudio serio de riesgos fiscales del Estado en esa materia. El tema de los beneficios tributarios y las exenciones, señor presidente. Hay tres datos que a mí me gustaría conocer del Ministerio de Hacienda, que no los veo. Primero, saber el costo de los beneficios otorgados. Segundo, saber qué contribuyentes los disfrutan efectivamente. Y tercero, el impacto de esos beneficios. Aquí se aprobó una ley en el 2003, la ley 819, que hizo obligatorio revelar el costo de los tratamientos preferenciales en los impuestos. El beneficio tributario, señor presidente, no se incluye dentro de la programación presupuestal anual, y esos cálculos solamente son utilizados a manera informativa. Bueno, ese conjunto de exenciones son un gasto público, porque es una forma de darle beneficio a otro, y tiene que catalogarse como un gasto tributario, y eso no ha sido asumido como tal en los presupuestos que el Gobierno Nacional ha presentado. Con mucho gusto, senador, 2 minutos. Gracias, presidente. Las exenciones tributarias lo que hacen es concentrar más el ingreso, que finalmente, senador Zerpa, senador Mario Fernández, hace aumentar el coeficiente de Gini, que es el indicador de cómo estamos en equidad y en concentración de la riqueza. En el 2015, señor presidente, la desigualdad fue igual a lo que se midió entre el 2012 y el 2013. Colombia está de 14 entre 134 países observados por las Naciones Unidas en materia de inequidad. En conclusión, señor presidente, la desigualdad realmente es consecuencia de la política fiscal. Y yo quiero, señor presidente, decir que si queremos realmente una reforma estructural, tenemos que abordar estos puntos. Tenemos que resolverlos si queremos realmente que nuestra política tributaria y fiscal y nuestra legislación promuevan eficientemente, eficazmente y de manera transparente la equidad en nuestra sociedad. Gracias, señor presidente.